Take your money, I'ma end up in the ground. In the phone, I don't want your hold, don't you? Back is like a rose. In the phone, I don't want your hold, don't you? Back is like a rose. Say you'll be mine. Ink on the line and they own it. Try to control it. No time to figure out what this is all about, but they try. Oh, the sheep can't pull the wool over my eyes. Passing all these handouts, stupid planes. You can save them for the children, they got lost along the way. Vipers in surround. Not this sound. If I'ma take your money, I'ma end up in the ground. In the phone, I don't want your hold, don't you? Back is like a rose. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Y saben en qué día estamos? En el mejor día de la semana porque hoy hay fútbol en el Kiyan Prince Foundation. Soy Fernando Palomo, al lado como siempre en cada uno de estos partidos del matador Marito Kempes. Una ocasión y... Don't need a seminar to feel the temperature. Repping the 509. Nothing about me regular. You're only a word away from feeling this every day. La vie c'est pour nous fêter. La vie est trop belle pour nous pas fêter. Bindi, water, 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 water. Now some water on me to release this pressure, baby. Water, 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 water. Now some water on me to release this pressure, baby. Yeah, we go dancing. We taking chances. Time to avancer. Oh no, boy, don't say. Mes amis, can't control my body. If you think you can go with me, baby, turn up this heat. Yeah, boy. Water, 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 water. Now some water on me to release this pressure, baby. Water, 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 water. Now some water on me to release this pressure, baby. La 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 la. 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 Water, 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 water. Now some water on me to release this pressure, baby. Water, 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 water. Now some water on me to release this pressure, baby. Mes amis, can't control my body. If you think you can go with me, baby, turn up this heat. On what? Okay. If I got one thing right, it was you and me. But I go into the window, so nobody. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Y saben en qué día estamos? En el mejor día de la semana porque hoy hay fútbol en el Kiyan Prince Foundation. Fernando Palomo en la narración de cada una de las jugadas. Luego los comentarios le corresponden a Mario Kempes. Este partido será una maravilla. A pesar de que es un partido amistoso, tenemos que verlo con ojos como si estuviéramos disfrutando de una gran final.
Han cometido la falta. Se viene el tiro libre. Ideal para un centro. Ese chimbomba que es fácil en las manos del arco. Hay tiro libre temprano en el partido. Se viene esta ocasión. No hay tarjeta. De vez en cuando hay gente que me dice, no te pongas así, es solo fútbol. Eso es mucho tiempo desperdiciado por tan solo fútbol. A veces hay alguien que no entiende que algunos de los momentos en que uno se siente más orgulloso es solo con el fútbol. Es algo que va más allá de lo normal. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. La Brusca. Brillante lo que ha hecho este jugador, el peligro se aleja. Atento que parece buena. Miren cómo se juntan el Banile levantando paredes. Venían tocando bien la pelota y terminó todo. Se habían juntado de manera espectacular. Balón cargado de peligro. Pelota que se va desviada al área. Se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. La Brusca. Pelota al palo y adentro. Te digo una cosa, Fernando. Yo veía que no tenía posibilidades ninguna, pero se supo desmarcar, se sacó la presión de encima y convirtió un golazo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Esto puede terminar en gol. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. ¿Será que se viene el gol ahora? Rojas. Enorme paradón. Este es una de aquellas para ganar partidos. Esa pelota es buena, cuidado. A ver qué hace ahora con la que tiene. Se viene. Todos decían que iba a perder este partido. Ahí está empatándolo nomás. Cuando todo era alegría en el equipo contrario, aparece el amor propio, empata el partido. De momento es empate. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Rojas. Ahí está la ventaja. Tapa el arquero y sigue. Enorme el despeje, que hay que verlo para creerlo. Muy inteligente metiendo el balón al espacio. Ahora todos a levantarse, ovación para este muchacho. ¡Qué atajada! Tsunami de oportunidades en el área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Cuidado que se geste un posible contraataque. Se les olvidó el balón, muchachos, es importante si quieren contraatacar. Ahí va la pelota en el área. Gran acción para recuperar la pelota en su área. ¿La podrá meter por ahí? La Broca.
Si lo clavan, lo ganan. Ha llegado a tapar muy bien. Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Tiro de esquina al centro del área. Gran intento sin el resultado que esperaban. A continuación el lateral. La Broca. Desde la banda puedes entrar. Fácil, se quitó la marca. Cuidado con esto y puede ser. La Broca. ¡Gol! Lo mejor de este equipo lo tenían desde el banco, Marito. Lo tenía reservado, guardadito ahí el entrenador. Lo hizo entrar y a festejar. El partido por ahora 2-1. Ahí tiene un regalito para los defensores. Han regalado la pelota. Esta puede ser buena. Hay peligro en el pase, ojo. Y la pelota, ¿a quién le queda? Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Para eso entrenan, para eso se preparan, para llegar a presionar arriba fuerte. La Broca. ¡Ojo con esta, viene! Bueno, la del portero. Y lo va a clavar. ¡Mamita, qué golazo! ¡Ajá! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Y por ahora el marcador 3-1. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Ahí está, llegamos al final de la primera parte. No sé si alguien necesita algo de café, alguna gaseosa, un poquito de agua. Venga, venga, 3-1. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Han regalado la posesión. Y ahora entra por la banda. ¡Ojo con esto! Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. La Broca. Esa pelota que va por la banda. La Broca. Hace bien el equipo esto de mover la pelota, ¿no? Se animó y le pegó. Hace bien cortando la jugada. Corta bien esa pelota. Es buena la pelota atrás. Y así le pega la pelota. Y entra. ¡Gol! ¡Gol!
4-1 en el marcador, mucha comodidad en el resultado. Que le saquen la alfombra roja. Llega bien para sofocar el momento. Tapa bien el balón. Tienen la bocha y se van volando. ¡Gol! Me explican que hacía la portería vacía. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Atentos que hay falta. La Brusca. Le vamos a dar la derecha al árbitro fuera de juego. Arce. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Esa pelota ha salido al lateral. Se viene bien pegadito a la raya. Gran centro. Se viene y está. Ahí está el hat-trick. Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador. Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, ¿eh? Es matador. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. La va a cruzar. Hay peligro en el pase, ojo. Y después de la entrada, la pelota lateral. Ramos. Se les ha ido el balón. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito a la raya. Esta parece buena, ojo. Se ha cruzado en la línea del disparo. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Córner al corazón del área. Sigue la pelota en el área. ¿Cómo termina la jugada? Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. En una maravillosa transición de juego, aprovecharon los espacios. Terminaron muy bien la jugada. Lograron desacomodar al contrario y lo sorprendieron. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Este jugador comete la falta y ya tiene amarilla encima. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Quedan 15 minutos en este partido. Se asoman en la ve clara. Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Atento que se viene la contra. La Broca. Ahí tiene a uno al lado. Buen trabajo de la defensa. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa.
Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Impresionante, simplemente impresionante. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Se descuidó y lo agarraron en posición adelantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Qué manera de alejar el peligro! Ya está en posición para meter el centro. Pase bastante peligroso. ¡Buen disparo! Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero. Coincido con vos, Fernando. Se viene el tiro de esquina al área. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Rápida transición al ataque. Era un ataque bien armado. Lo han cortado. Cuidado que pueden terminar en gol. Es buena la pelota atrás. Ya lo vieron, 2 minutos más en el partido. Oportunidad para centrar. ¡La bronca! ¡Qué bien le pegó, Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Silbato final y miren que hay que llegar a ser partido en una cancha hostil, en un ambiente en contra. Este equipo visitante salió con todo hoy. Yo creo que esta gente tiene...